Me postro hoy ante ti. Estás en cada rincón. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran ustedes en este día? Para nosotros es un gusto una vez más poder estar juntamente con todos ustedes a través de este video para tratar mucho más enseñanza de la Biblia sobre grandes profecías que muchas veces se desconoce. Ya veníamos desarrollando acerca si la iglesia pasaría por la tribulación y también mencionábamos a dos personajes, dos testigos que ellos predicarían también la palabra de Dios, y hoy queremos tratar sobre ese tema y saber quiénes son los dos testigos y por qué dos. Entonces yo los invito a que abra su Biblia en el Apocalipsis capítulo 11, en Apocalipsis capítulo 11, y también saludar a todos los que nos puedan ver de otro país. Nosotros nos encontramos en nuestro país argentino, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Conesa. Así que es un gusto. Muy bien, Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 3 en adelante, vamos a estar leyendo y compartiendo. Dice el versículo 3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Muy bien, esto es lo que la Biblia describe, y está hablando acerca de estos dos personajes en cuestión, estos dos testigos, que ellos son dos siervos judíos que llevarán la palabra de Dios acompañados con estas señales grandes que ellos harán. Ellos predicarán comenzando desde Jerusalén y así a todo el mundo, y que después ellos van a ser asesinados por orden del anticristo. Ellos son asesinados por orden del anticristo, como lo revela en la Biblia. Muy bien, son dos testigos, es decir, son dos personas enviadas, porque la Biblia siempre a nosotros nos ha revelado de que dos siempre dan testigo de la verdad, es decir, siempre dan testimonio, de la verdad. Dos testigos siempre dan fe de lo que es la verdad absoluta. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, vamos a leer en el versículo 16, dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, es decir, toda verdad de lo que se habla. Luego también en Marcos capítulo 6, quizás por ahí vamos a escuchar algunos ruidos, pasa que
Tenemos vecinos de por aquí cerca y se escuchan ruido. Pero bueno, sepa disculpar. Marcos capítulo 6, versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Muy bien. Entonces, por eso son enviados dos. Justamente dos. Muy bien. Ahora vamos a ver quiénes serán estos dos testigos. Hay dos candidatos, por así decirlo, por así hablar. Dos candidatos. Uno es Enoc. Enoc, como nosotros sabemos, durante los primeros 2000 años de la historia bíblica, este hombre fue llevado vivo al cielo. Fue llevado vivo al cielo antes que ocurra el diluvio. Que dijimos que Enoc es un prototipo de lo que va a pasar sobre el arrebatamiento de la iglesia, y luego vendrá la tribulación. Entonces este hombre dice que caminó con Dios. En Génesis capítulo 5, versículos 21 y 24, allí la Biblia nos revela de lo que es Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios, y dice que desapareció porque Dios se lo llevó. Dios se lo llevó a Enoc. Entonces Dios prometió a Enoc que no vería la muerte, que no moriría jamás. Vemos nosotros en Hebreos capítulo 11, en el versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, traspuesto quiere decir trasladado, trasladado, eso quiere decir traspuesto. Muy bien, entonces vemos que definitivamente Enoc no es uno de los dos testigos, porque precisamente, como vemos aquí, los dos testigos precisamente morirán necesariamente. Entonces no es. Muy bien. Después, por otro lado, nosotros explicamos esto porque por ahí se sacan deducciones de que puede ser Enoc o el otro personaje en cuestión, que sería Juan. Pero vamos a hablar acerca de Juan, el anciano Juan, el cronista Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis. Entonces Jesús anunció en un momento que estaban ahí con Jesucristo, dijo que algunos no morirían hasta que Él regrese, y precisamente se refería a Juan. Pero vamos a hablar un poquito más si esto cómo sería. En Juan capítulo 21, versículo 20 al 23, dice: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Es decir, Jesucristo no dijo que Juan no iba a morir, sino que si Jesús deseaba que él quedara vivo hasta que él regrese, no había ningún inconveniente. Si él quería, deseaba, lo podría hacer. A eso se está refiriendo. Pero no dijo que no moriría. Bueno, entonces la Escritura realmente no registra la muerte de Juan, pero se sabe por la historia que, bueno, Juan murió de anciano y cruelmente fue asesinado por el Evangelio. Pero Juan recibe una nueva misión. Esa misión se describe en Apocalipsis capítulo 10, en el versículo 8. Dice:
al 11, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices, dice, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso es la misión que se le encomienda nuevamente a este anciano Juan. Muy bien. Entonces, esto explica de que, bueno, realmente es imposible que una vez más retorne este anciano Juan a predicar en la tribulación, porque bueno, a él se le dio esta encomendación una vez más para que pueda predicar el evangelio. Bueno, muy bien. Después tenemos a Moisés. Moisés, el maestro, el rabino, como lo conocen los judíos. Efectivamente, él sí será uno de los dos testigos, Moisés, porque Moisés, es decir, aquí en Apocalipsis se describe los milagros que se va a hacer, y precisamente es uno de los milagros que ocurrió con Moisés en Egipto. Usted puede leer en Éxodo capítulo 7, en el versículo 14 y 18, en lo cual dice que, bueno, allí golpeó las aguas con la vara, y dice que las aguas del río se convirtieron en sangre. Y precisamente es lo que se describe aquí en Apocalipsis 11, en el versículo 6, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, y para herir la tierra con toda clase de plagas. Son los mismos milagros, son los mismos prodigios. Entonces vemos que Moisés sí será uno de los dos testigos. Muy bien. Dice la Biblia que Dios mismo enterró a Moisés en un lugar desconocido. Vamos a leer en Deuteronomio 34, para que conozcamos bien. En el versículo 1 dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Dice que allí subió Moisés, Dios lo llevó ahí, y luego en el versículo más abajo, en el versículo 5 al 7, dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová Dios, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró, dice, en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Belpeor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Es decir, Dios mismo se tomó el trabajo de enterrar a Moisés en un lugar desconocido donde nadie sabía dónde estaba. Tremendo. Entonces, ¿por qué el Señor mismo personalmente enterró a Moisés? Ahí está. Por la historia nosotros podemos ver que antes de que Moisés salga de Egipto, dice que él se tomó el trabajo de buscar el ataúd de José, el hijo de Jacob. Dice que
durante 3 días y 3 noches, dice que para llevar a cabo una promesa que había hecho a José de sepultar sus restos en la tierra de Israel, dice que él comenzó a buscar el cadáver, mientras que cuando salieron los judíos reunidos todos en el Éxodo, dice que todos cargaban allí los cofres, los carros iban cargados con oro y plata, dice, y mientras que Moisés solamente portaba sobre sus hombros el ataúd de José sobre sus hombros. Entonces él era un hombre sabio que realmente se preocupaba a cada día, a cada minuto, de cumplir un precepto de la Torá, porque hay muchos preceptos, muchas leyes de los judíos. Entonces este era uno. Y bueno, entonces mientras todos iban saliendo de Egipto con plata, con oro, él solamente cargó el ataúd de José para enterrar sus restos sobre Israel. Y eso realmente es un ejemplo hermoso, ¿no? Entonces por eso dice que Dios le dijo: lo que hiciste realmente es un gesto que es muy bueno. Te puede parecer insignificante, pero yo lo valoro un montón. Entonces Dios le decía a Moisés, quizás José tenía derecho, es decir, obligado estaba José a enterrar los restos de su padre, de Jacob, en la tierra de Israel, pero le dice: tú realmente no eres hijo de José, ni nieto, ni nada, y ha tomado ese compromiso de enterrar a José en la tierra de Israel. Entonces, por ese gran gesto, por ese gran valor, dice que Dios tomó esto como un valor enorme, y él mismo se ocupó de enterrar, gracias a este gesto, de enterrar a Moisés. Tremendo, realmente es algo para evaluar. Muy bien, ahora queremos leer algo en el libro de Judas, porque Satanás sí sabía dónde estaba sepultado Moisés. Él sabía dónde estaba sepultado. El diablo sabía dónde estaba sepultado Moisés, porque en Judas, mire lo que dice: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, en el versículo 9, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es decir, el diablo sabía dónde estaba el cuerpo enterrado de Moisés. Pero ahora póngase a analizar algo de esto. ¿Por qué el interés del diablo en robar el cuerpo de Moisés? ¿Por qué? Porque sabía que tenía que volver Moisés a la tribulación para seguir predicando. Entonces por eso el interés del diablo de robar el cuerpo de Moisés. Tremendo lo que la Biblia revela a cada uno de nosotros. Muy bien, el otro de los testigos será Elías. Elías, él tampoco murió, como lo revela la Escritura en Segunda de Reyes capítulo 2. Él también no murió y fue transportado al cielo, como detalla la Escritura en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 10 en adelante, que fue llevado al cielo en un carruaje con caballos de fuego, dice. Y bueno, y también subió al cielo de esta manera. El Antiguo Testamento anticipa que, es decir, en el libro de Malaquías, que es el último libro, allí se anticipa que Elías vendrá antes de la segunda venida del Mesías. De la segunda venida estamos hablando. Y los milagros que se detallan aquí en el libro de Apocalipsis, como estábamos viendo en el capítulo 11, son los mismos que antaño hizo Elías. Recuerde en Primera de Reyes capítulo 17,
en 1 Reyes 17:1 dice que Elías el Tisbita dice que oró fervientemente para que no lloviera y no llovió más sobre la tierra, ni hubo rocío. Y curiosamente en Apocalipsis 11, en el versículo 5 y 6, dice que allí dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva más en los días de su profecía. Los mismos milagros que hizo Elías anteriormente son los mismos que va a ocurrir en el Apocalipsis. Por eso Moisés y Elías son los dos testigos que tienen que venir en el tiempo de la tribulación. Entonces, en Santiago capítulo 5, capítulo 5, en el versículo 17 y 18 dice que Elías era hombre semejante a pasiones, semejante a la nuestra, y dice que allí oró fervientemente para que no lloviera, y en efecto no llovió más. Entonces, esto es algo que realmente ya los judíos siempre lo han sabido por medio de la Escritura, por medio de la profecía. Los judíos han sabido siempre, incluso a los judíos que no creen en el Señor, incluso a ellos saben perfectamente de que Elías vendría primero, anunciando, preparando la llegada del Mesías. Eso los judíos lo saben. Ellos aguardan, los judíos aguardan que venga Elías primero. En cada Pesaj, en cada Pascua, ellos sirven en sus mesas para cumplir esta ley, dejando allí su copa para que venga Elías y la beba, y así posteriormente anunciando la llegada del Mesías. Eso los judíos lo saben a la perfección. Por eso vamos a leer en Mateos capítulo 17. Vea allí algo tremendo también que revela la Biblia. 17, en el versículo 10 al 13, dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Comprendieron allí. Entonces, con esto nosotros queremos decir que no era de que Juan era Elías, sino Juan lo que tenía era realmente el espíritu, la unción, el poder de la misión que tuvo Elías, al igual que Eliseo, cuando Elías le dejó la doble porción, la doble unción, el poder, ese espíritu quedó sobre Eliseo. De igual manera en Juan el Bautista, porque el mismo Juan el Bautista, él declaró, cuando le fueron a preguntar: ¿eres tú el Cristo? Él le dijo: no, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Entonces le dijeron: ¿quién eres tú, Elías? Él dijo: no, no soy, tampoco. Negó ser Elías. Sin embargo, la Escritura obviamente también se interpreta de que Juan el Bautista vendría a ser Elías, por el espíritu de Elías, simplemente no que sea justamente Elías. Pero la Biblia habla literal en Mateos 17:11, donde acabamos de leer, de que a la verdad, como dijo Jesucristo, Elías vendrá primero, viene primero y restaurará todas las cosas. Es lo que hace Elías cuando viene acompañado de Moisés en la tribulación. Entonces, algo importante también en Marcos capítulo 9, en el versículo 2 al 5, que curiosamente cuando Jesucristo se transfiguró,
¿quiénes fueron los que aparecieron al costado de Jesucristo? Justamente Elías y Moisés. Eso lo revela la Biblia en Marcos capítulo 9 del versículo 2 al 5. Entonces Moisés representa la ley, lo que es la ley. Elías a los profetas y Jesús es la gracia. Jesús, la gracia. Son los tres pactos de Dios con Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, con esto nosotros concluimos de que los dos testigos son Moisés y Elías. Presten atención y anoten cada versículo, cada capítulo de la Biblia, y esto revela de que ellos son los dos testigos. Así que Dios le pueda bendecir. Nosotros concluimos hasta aquí y será hasta la próxima enseñanza, hasta el próximo video. Que Dios le pueda bendecir grandemente.